Los hombres de negro. Nos encontramos en marzo de 1946. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Las consecuencias aún son más que palpables, y los países buscan recuperar la estabilidad y quieren cerrar el capítulo, además de seguir con sus vidas. Sin embargo, lejos de lo que todos desean, parece que en esta época se ha dado el inicio de una nueva serie de problemas y misterios, tal y como está a punto de comprobarlo Eddie Ferguson. Este hombre no podía dormir. Su esposa había estado roncando debido a una inflamación en la garganta, por lo que Eddie había preferido no molestarla. En su lugar, había salido al balcón justo fuera de su pequeña biblioteca y se había puesto a fumar, mientras miraba la carretera y las estrellas. Un paisaje que siempre le había relajado. Justo cuando estaba por terminar su segundo cigarrillo, algo extraño sucedió. Un extraño avión, en forma de círculo y extremadamente silencioso, cruzó el pueblo de lado a lado. Desprendía una luz llamativa, y en lo que parecía ser la parte trasera, salían llamas azules, como si estuviese quemando gas de caza en lugar de combustible normal. Entonces, llamado por su curiosidad, bajó en silencio a la cochera, subió a su Ford y condujo unos 6 kilómetros a las afueras del pueblo para ver de qué se trataba. No consiguió llegar, pues esta nave ya estaba rodeada por camiones militares. Pero la casualidad le permitió encontrar algunos restos que, para ser exactos, eran una especie de metal suave. Era como una tela, pero al intentar rasgarla no sucedía nada. Incluso cuando la arrugabas, este material regresaba a su forma original sin señales de arrugas o un mínimo desgaste. Eddie guardó este material en su cajón de la biblioteca y se fue a dormir. Mañana investigaría de qué se trataba. Sin embargo, al día siguiente, cuando su esposa salió de compras, Eddie recibió la visita de unos extraños personajes. Se trataba de 3 hombres, como mínimo de 1,80 m, de tez blanca, trajes impecables color negro y un Cadillac del mismo color. Estos hombres no mostraban ningún tipo de expresión, y aunque hablaban de forma cortés, de alguna forma resultaban intimidantes. Le dijeron que estaban al tanto de la pieza de tecnología que él había tomado del área del accidente, y que debían entregarla inmediatamente si no querían terminar en la cárcel. Eddie naturalmente se asustó y entregó aquella llamativa pieza. Finalmente, mientras los otros hombres se subían al lugar del pasajero y copiloto, el hombre, que parecía ser el líder, le recomendó a Eddie no hablar con nadie del asunto si no quería terminar en problemas legales. Acto seguido, guardó la pieza metálica en el saco y subió al asiento del copiloto de aquel Cadillac, el cual, por cierto, no tenía placas de identificación, tampoco calcamonías o algo que ayudara a reconocerlo. Eddie acababa de ser visitado por hombres de negro. Pero, ¿de dónde provienen? ¿Para quién trabajan? Bien, si te quedas un momento, hablaremos de todo esto. De acuerdo con las personas que han entrado en contacto con los hombres de negro, estos son los encargados de silenciar a los testigos de hechos que involucran extraterrestres y de otras situaciones extrañas. Su indumentaria, justo como lo dice su nombre, consta de trajes negros y autos del mismo color, usualmente Cadillacs o autos Ford de motorización grande, y sus métodos de trabajo son bastante extraños. Primero, se van a asegurar que estés solo en casa. Si te van a silenciar, lo último que quieren son testigos. Así que, en cuanto se den cuenta de esto, van a llamar a tu puerta y lo primero que te dirán es que están al tanto de que estuviste involucrado en algo que tenga que ver con un extraño accidente aéreo, en una situación particular o cosas parecidas.
pero jamás te van a hablar abiertamente de aliens. Y en caso de que hayas tomado algo del lugar del incidente, te lo pedirán de regreso. Su voz siempre será fría, sin ningún tono de voz particular, casi como si carecieran de color. Lo mismo que su rostro. Evidentemente estarás hablando con humanos, al menos esa impresión da, pero no verás ninguna expresión facial, y ni qué decir de sus ojos. Son fríos. Te miran fijamente sin reflejar ningún tipo de expresión. Lo único de lo que puedes estar seguro es que esos ojos te están analizando detalladamente, pero eso es lo único que lograrás deducir. Sin embargo, no todo son malas noticias. Suponiendo que seas inteligente y entregues los objetos que te están pidiendo, o bien aceptes no hablar de lo que has visto, ellos simplemente te pedirán que firmes un acuerdo de confidencialidad. Tomarán los objetos que les devolviste y se irán en sus vehículos sin placas. Pero si le juegas al valiente y los corres de tu propiedad, amenazando con llamar a la policía o usando tus armas propias, ellos simplemente se irán. Pero sin saberlo, habrás firmado tu condena de muerte. Aún debes tener algo claro. No estás tratando con asesinos vulgares o con sicarios fanfarrones que llegan a balear todo. No, los hombres de negro son mucho más discretos. Ellos no tienen complejos que los obliguen a presumir e intimidar. Esta organización va a planear accidentes muy específicos para que dejes de existir y no puedan comprobar que ellos están involucrados. Tal vez tengas un trágico accidente de auto o un accidente de trabajo. Quizá te caigas por las escaleras. O tal vez un conductor ebrio te arrolle. Como sea el caso, de forma paralela, agentes de negro estarán ingresando a tu casa para llevarse la evidencia que tanto querían. Todo sin desordenar la casa. Como te dije antes, esta gente es discreta y no tomarán nada que no les pertenezca. Por cierto, no te preocupes por las cámaras de seguridad que tengas en casa y demás cosas. También se llevarán las memorias o borrarán todo. Depende de si tienen tiempo o no. Algo bastante interesante al respecto es su capacidad de recolectar información, y es que, según cuenta la gente que ha estado en contacto con los hombres de negro, es que ellos saben todo al respecto de ti y tu familia. Los horarios de trabajo, lugares que frecuentas, las rutas que usas todos los días para llegar a casa o al trabajo, e inclusive los supermercados o tiendas a los que te gusta ir. Todo con la finalidad de poder abordarte mientras estés solo. Y es que sé que te dije que usualmente te visitan en casa, pero también hay casos en los que la vivienda familiar nunca se queda sola. Hablamos de familias grandes. Y en cuanto los hombres de negro se ven en la necesidad de abordarte en algún otro lugar, lo van a hacer sin problema. Otra cosa que debes saber es que si bien podrías pensar que esta gente pertenece a organizaciones como la CIA y el FBI, lo cierto es que esta información parece estar equivocada, y lo decimos porque se les ha visto operar no solo en Estados Unidos, también en México, Rusia, Alemania, Canadá, Surcorea e inclusive Brasil. Esto de acuerdo con supuesta información confirmada, y es que también hay reportes de muchos otros países, pero según supuestos investigadores del tema, en los demás países no se ha podido verificar que esta organización trabaje. Por último, contamos con algunos casos que nos fueron narrados por los mismos testigos, y que te vamos a contar ahora. Además de lo narrado al iniciar el video, tenemos el caso de John Pillar, un hombre que narró su encuentro con los hombres de negro cuando era joven. Verás, John era un granjero que se dedicaba a la cosecha de cacahuate o maní, como se le conoce fuera de la tierra azteca. Este hombre había terminado un poco tarde sus labores de cosecha. Sus compradores habían estado presionando para recibir sus cargamentos cuando antes, y es que ellos también debían procesar la materia prima
para convertirla en harina de maní. Aún así, eran las 8 de la noche. John tendría tiempo para bañarse, preparar un café y tal vez leer su novela de horror favorita, cuando gracias a las luces de su camioneta vio unos extraños reflejos en su campo. Era como si hubieran arrojado fragmentos de acero inoxidable por todas partes. Algunas áreas de sus plantíos también estaban dañadas. Y en medio de todo, un extraño avión, uno con diseño que jamás había visto. Se trataba de una especie de cigarro estrellado, pero no tenía ventanas, tampoco puertas visibles. Ni siquiera tenía pintura. Era solo metal reluciente. Otro detalle que nos cuenta es que aquel metal parecía desprender un inmenso calor, incluso cuando se le mojaba. Era como si generara su propia energía. John nos cuenta que tomó del lugar del accidente un cuadrado de unos 30 centímetros, que formaba parte de lo que podríamos llamar la carrocería del vehículo. Lo arrojó en la caja de carga junto con su cacahuate y condujo rápido para llamar a las autoridades. Sin embargo, cuando llamó, la operadora del 911 le dijo que ya había personal de la Fuerza Aérea cercando la zona y que el gobierno federal le enviaría un cheque por los daños ocasionados a su plantación. Aparentemente, todo estaría bien. Él no tendría pérdidas, y la Fuerza Aérea le pidió que no se acercara a la plantación hasta el día siguiente. Mientras tanto, él se dedicó a jugar con aquel metal. Lo había dejado la noche entera en un bebedero para vacas, con la finalidad de que se enfriara y así poder manipularlo a su gusto. Pero el metal no se enfrió. De hecho, era el agua la que había terminado calentándose a unos 50 grados. Y el metal no había perdido ni un poco de calor. Al menos eso le parecía. Entonces se preguntó si podría usarlo para calentar el café, o si podría recalentar la cama en invierno. Así estaría tibia antes de que pudiera acostarse. Entonces, alguien llamó a la puerta. Lo primero que notó fue un Ford Gran Victoria, pintado de negro y sin placas, estacionado frente a su puerta. De pie, frente al auto, había dos hombres de poco más de 1,80 m, con lentes oscuros y el cabello corto al estilo militar. Veían fijamente hacia John, y justo frente a su puerta, otro hombre de traje negro estaba esperando a que le atendieran. Aquel hombre solo se identificó como representante del gobierno y le dijo que estaba al tanto sobre la pieza de tecnología que John había robado de la zona del accidente. Le aclararon que podría ser tomado como un robo al gobierno, y eso era un delito grave. Pero estaban dispuestos a olvidar el asunto si regresaba aquella pieza de fuselaje y firmaba un acuerdo de confidencialidad, en el que se aclaraba que si John hablaba del asunto incluso con gente cercana a él como sus hijos, podría ser condenado a cadena perpetua y a un aislamiento total. El hombre, intimidado con la actitud fría, la presencia pesada y a los papeles que le presentaron, que sin duda eran oficiales, aceptó con miedo. Los hombres metieron aquella pieza metálica en un maletín negro, junto a los papeles firmados, y agradecieron su cooperación, asegurando que, mientras cumpliera su parte del trato, no tendría ningún problema, y podría seguir su vida con normalidad. También le dijeron que la zona del accidente ya podía ser visitada, y que no encontraría ni rastro de lo sucedido. Y fue verdad. Cuando John volvió, no encontró señales de tierra quemada, alguna otra pieza de metal, y ni siquiera marcas de llantas. De hecho, le sorprendió que inclusive el personal del gobierno se hubiese tomado las molestias de llevarse las plantas dañadas y haber puesto nuevas. Esa quizá fue la única prueba de su visita, ya que el tamaño de las plantas era inferior a las que ya estaban plantadas con anterioridad. Más de 40 años más tarde, John contó esta historia a una de las enfermeras que solía visitarlo por las noches para cuidar los niveles de suero y su salud en general, de un ya anciano John. La enfermera le preguntó con curiosidad por qué se atrevía a contarle todo esto ahora, a lo que John respondió: ¿qué me van a hacer?
¿Meterme a la cárcel poco tiempo que me queda de vida? ¿Me van a ejecutar estando moribundo? Eso suena más a un premio. Y como si lo hubieran escuchado, aquel granjero falleció apenas 3 días más tarde, a causa de un extraño fallo cardíaco que no le habían diagnosticado. La enfermera, quien no se identificó en la página de internet de donde salió este relato, narra cómo de forma curiosa, 2 hombres muy serios y elegantemente vestidos con trajes negros preguntaron por el estatus de John, el mismo día de su muerte. Y tras confirmar su fallecimiento en persona, se retiraron en un lujoso Cadillac negro sin placas. ¿Y tú, qué piensas de esto? ¿Crees que efectivamente exista una organización de este calibre? ¿O solo sean productos de historias inspiradas en películas y libros? Da tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.